Santiago Carrillo es sin duda uno de los personajes históricos de la transición de España a la democracia. Dirigente histórico también del Partido Comunista de España en sus diferentes etapas, desde miembro de participante de la República hasta después la clandestinidad y desde luego el exilio, porque no podía vivir en España durante mucho tiempo. Santiago Carrillo representa pues esta parte de la voluntad política de una izquierda democrática que venía, reitero, de circunstancias de endurecimiento y muy vinculadas a lo que era el bloque soviético y al Partido Comunista de la Unión Soviética. Por eso hay que tomar a Santiago Carrillo como esta memoria viva de la transición. Y le tocó la parte más importante. Todos los sectores franquistas, militares y desde luego religiosos y monárquicos también se opusieron en su momento, 1976-1977, a la legalización del Partido Comunista de España. Pero como escribió la revista Cambio 16 entonces, una democracia sin un Partido Comunista español legalizado y en la lucha abierta no se iba a caracterizar como una democracia de a de veras. Carrillo presionó, jugó con esa malicia que le dio la experiencia política de tantos años en el exilio, jugó con las circunstancias. En 1976, febrero de 1976, ingresó de manera clandestina a España y todo ese año se anduvo paseando por algunas poblaciones, Zaragoza, Barcelona, Sevilla y desde luego viviendo en Madrid, disfrazado con una peluca, esta peluca que se ha convertido también en uno de los símbolos de la transición. En 1996, 20 años después de la transición a la democracia, el gobierno en este caso el gobierno español, le regresó como acto simbólico a Carrillo esa peluca o ese peluquín, como le dicen aquí en España, a ese tipo de aditamentos, que es un cabello falso. La policía se había quedado con el peluquín cuando en diciembre de 1976, cuando en diciembre de 1976 Carrillo provoca su aprehensión y su arresto. Él sabía que los tiempos políticos se le estaban acortando y que el Partido Comunista de España no tenía mucho margen de maniobra para optar por la legalización. En diciembre de 1976 provoca su arresto. El gobierno ya de Adolfo Suárez, en plena transición, lo arresta, pero no tiene de qué acusarlo, porque ya no existían aquellas leyes que condenaban la militancia política radical. Lo acusan de usar papeles falsos, de no tener pasaporte, etc., y es liberado. En enero de 1977 viene este acto criminal de la ultraderecha española, el asesinato de 5 abogados en el despacho de Atocha número 55, y genera un foco de tensión mucho más creciente por parte de lo que sería la izquierda y los sectores democráticos de Madrid. Después de aquel asesinato, el Partido Comunista de España convoca por primera vez a una manifestación pública ilegal donde la izquierda comunista sale a la calle a protestar en silencio por el asesinato. Marzo de 1977, en el Hotel Eurobuilding de aquí de Madrid, se realiza la reunión del eurocomunismo, donde el Partido Comunista de España dice: rompemos con la Unión Soviética, que desde luego era un proceso que comenzó en 1975, somos un Partido Comunista español para España, y utilizando un poco, parafraseando un poco la frase de Georges Marchais, el dirigente del entonces Partido Comunista francés, querían un comunismo con los colores de España. Georges Marchais propuso un comunismo con los colores de Francia. En este contexto se dan las reuniones secretas, las conversaciones secretas de Carrillo con Adolfo Suárez, el presidente del gobierno, y el santo sábado de gloria aquí en Madrid, el gobierno decide la legalización del Partido Comunista, aprovechando un largo puente vacacional para evitar conflictos. Una vez reconocido y legalizado el Partido Comunista de España, la transición había llegado a su etapa más difícil. Haber legalizado al Partido Comunista de España, el que estaba más vinculado a la época de la República y desde luego a la Guerra Civil, pero de por medio la voluntad declarada del Partido Comunista de España de aceptar la monarquía y los dos colores
de la bandera española. Ese es el papel que jugó Santiago Carrillo en esta parte de la legalización del Partido Comunista como parte fundamental de la transición de España a la democracia. Y queda pues esta picaresca de cuando Santiago Carrillo, con su peluca disfrazada, permitió que camarógrafos de la televisión sueca, la televisión inglesa y algunas otras más lo acompañaran en un recorrido por Madrid para mandar el mensaje, estamos hablando ya por septiembre-octubre de 1976, que Carrillo, secretario general del Partido Comunista, estaba en Madrid y que ya era imposible detener la transición a la democracia con la legalización de todas las fuerzas políticas. Hubo una cena muy famosa en calle Bolivia de Madrid, pero después en un automóvil con los camarógrafos franceses, suecos y ingleses, Santiago Carrillo recorrió parte de la ciudad, en el Parque del Buen Retiro, el Paseo de la Castellana. Hay escenas donde van en el coche y las escenas filmadas de dentro, pero con Carrillo y la peluca, y se ve a través de los cristales el estadio de fútbol Santiago Bernabéu. Dan una vuelta por la glorieta de Cibeles, llegan a la Puerta de Alcalá, muy cerca de la residencia donde hoy vive, del departamento donde hoy vive Santiago Carrillo, aquí en Madrid. Allí, con este recorrido, Santiago Carrillo demostró que el Partido Comunista de España estaba en España y que venía por la legalización y la lucha legal por el poder. Este es el Santiago Carrillo, pues, que se convirtió en el pivote fundamental y en el ancla de normalización de la vida democrática en España. Santiago Carrillo, pues usted es una memoria de la transición de España a la democracia. No fue fácil. ¿Qué recuerda de estos años previos a lo que fue la legalización del Partido Comunista de España? ¿Qué requerían los españoles y cómo la sociedad fue ganando espacios políticos? Hombre, mire usted, en los años 70, al principio de la década, era cada vez más evidente que o España entraba en la Unión Europea o se quedaba económicamente y políticamente retrasada a siglos con el resto de Europa. Y eso, junto con la actividad de la oposición antifranquista, y particularmente del Partido Comunista y de los movimientos obreros, estudiantiles, generó y creó dentro del mismo franquismo, entre los sectores más jóvenes, la convicción de que si se quería salvar el sistema económico-social, había que sacrificar el sistema político franquista. De ahí, como he dicho, de esa comprobación de la realidad, que era que la economía española iba a la zaga, surgió en el mismo sistema franquista y en la clase dominante española, banqueros, empresarios, la idea de que el obstáculo para la entrada de España en la Unión Europea y en todo el movimiento de globalización capitalista en el mundo era la liquidación del régimen político del franquismo. Y en ese
cuando había en una parte, sobre todo en la parte joven del franquismo, esa visión, muere Franco y eso facilita el cambio político en España. Y la oposición, y concretamente el Partido Comunista, ve ahí una brecha que se puede aprovechar para lograr que en España exista realmente un régimen democrático. Y el Partido Comunista, que ya se había pronunciado en el 56 por la reconciliación nacional, pues aprovechando esa brecha, logra legalizarse y conseguimos, con grandes dificultades, porque durante años hemos tenido que soportar la existencia de una cúpula militar antidemocrática, cuya labor llevó a lo que se llamó el 23F, al levantamiento en ese momento, en medio de muchas dificultades, repito, pues hemos conseguido un régimen democrático homologable a los regímenes europeos, con sus virtudes y sus defectos, ¿no? En el que de todas maneras pues todo el mundo puede exponer y defender libremente sus ideas. Nomás siento el dolor de mis familiares que se perdieron. Yo me siento muy triste, porque la verdad no somos solitos. Nosotros no tenemos papá, estamos solitos. Mi papá dejó 4 hijas. Los conocidos, los amigos, me parte mi alma que ella, su hijo también, ahí está bajo el agua. Para ir a la escuela me levantaba a las 5 de la mañana. Teníamos que cruzar un río y de ahí caminar 1 hora. Salíamos a las 6:30 para que llegáramos a las 7:30, algo así. No llegaba yo todos los días porque pues no, solita pues no me dejaban viajar. Cuando llovía no íbamos a la escuela porque llovía y se hacían charcos, lodos por donde quiera, se crecían los arroyos. Bien, porque ya no tengo que viajar, ya no me tengo que levantar temprano, me levanto a las 7. Ya podemos llegar todos los días, puedo llegar todos los días, estoy estudiando la secundaria. Bien, todo está bonito. La escuela, porque tan grande y cerquita, el hospital, los súper, el mercado, la canchona.
Yo me llamo Raúl Rodríguez Bartolo. Vivíamos en esta casa. Ahorita pues estamos en Nuevo Juan del Grijalva. Ahí estamos habitando. Y allá ya tenemos nuevos trabajos, las escuelas están cerca para nuestros hijos, el mercado, y hay mucho cambio. Pues vivíamos con ese temor de que se inundara aquí otra vez y pasara algo, pues ya ahorita, gracias a Dios, porque nos dieron esa casita, pues ya estamos mejor allá. Don Santiago, el Partido Comunista tuvo que cambiar y aceptar reglas democráticas. Fue muy difícil internamente. Primero juntarse o relacionarse en la Junta Democrática con otros grupos, algunos de ellos hasta monárquicos. ¿Cómo se dio este cambio estratégico? No, ese cambio estratégico nosotros lo hacemos en el año 1956, antes que ningún partido político en España. En ese año nosotros proponemos ya la reconciliación nacional de los españoles para convivir en un régimen de democracia semejante al que existía en el resto de Europa y en otros países del mundo. Esa posición nosotros la tomamos ya en 1956. Hay una crisis dentro de la dirección del partido, hay un sector partidario de seguir defendiendo la legitimidad republicana, cuando ya en España se ha perdido todo eso. Y hay otro sector partidario de reconocer la realidad y de pensar que la oposición las fuerzas que hicieron la guerra civil defendiendo la República han sido tan aplastadas, tan destruidas, tan debilitadas, que la única manera de salir adelante es conseguir que una parte de los vencedores se sumen también a la construcción de un sistema democrático. Y ese planteamiento del Partido Comunista, que en 1956 parece una utopía, pues en 1976 conseguimos realizarlo. Y sí, hubo problemas. Por ejemplo, en ese momento, en el 56, el cambio estratégico significaba también buscar el entendimiento con fuerzas católicas que en España estaban desempeñando una cierta actividad legal, reivindicativa, organizaciones de obreros, de jóvenes, en las que habíamos conseguido penetrar, influir, ese cambio es un cambio también hacia la tradición de enfrentamiento
entre la izquierda y la Iglesia. Nos acordábamos de una frase de Don Quijote a Sancho, aquel le dice a este, con la Iglesia hemos topado, amigo Sancho. Y en ese momento necesitamos, en la medida de lo posible, neutralizar a la Iglesia. Y conseguimos, en los años siguientes al 56, una relación con las bases sociales católicas muy favorable, que hizo que el movimiento obrero de oposición, comisiones, otros movimientos sociales de vecinos, pudieran hacer sus reuniones en iglesias. Durante una serie de años, esos movimientos antifranquistas han hecho asambleas en el interior de iglesias, de conventos, porque esa orientación realmente fue muy oportuna y atrajo al campo democrático a fuerzas católicas importantes, numerosas. En el Partido Comunista llegamos a tener muchos curas en ese momento. Eso rompía con toda la tradición de la izquierda, que era una tradición anticlerical, y generó evidentemente debates en el interior del partido, discusiones, camaradas que no entendían cómo podía pues marcharse de la mano de los católicos, que habían estado toda la vida en la extrema derecha. Pero ese cambio, repito, fue importante. Bueno, y hoy hay en España, creo, varios miles de sacerdotes que en ese periodo terminaron casándose y permaneciendo en la Iglesia, pero sin ningún papel ya en ella, ¿no? La Iglesia ha vuelto a ser hoy como era antes, desgraciadamente, y tenemos hoy una asamblea episcopal que, bueno, piensa como los obispos del medievo, ¿no? Y es profundamente derechista. Pero aquel fue un paréntesis en eso muy importante para la oposición antifranquista. Y luego también hubo debates cuando nos encontramos con el hecho de que o aceptábamos la monarquía o no había cambio, porque los reformistas del régimen tenían un jefe, que era don Juan Carlos. Él es el que los agrupa y los organiza y los mueve. Entonces, un compromiso de la oposición con los reformistas, sin el cual no había medio de cambiar el sistema, porque la oposición no tenía fuerza para ello, tenía que partir de la aceptación de la forma monárquica de gobierno, pero ahí conseguimos que el principio republicano de la soberanía popular fuese en la Constitución y que el rey reinara pero no gobernase. Y reinar es algo
muy metafísico, ¿no? Que en la práctica, si hubiera habido república, pues los jefes de gobierno que ha tenido la monarquía hubieran sido los presidentes de la república, ¿no? Y el rey pues ha jugado un gran papel. Él es el que ha estado conteniendo a esos mandos militares formados en la guerra civil, franquistas, les ha estado conteniendo durante años, porque si no hubiera sido por el rey, esos mandos no hubieran permitido un día de democracia en España. Bueno, en ese proceso España cambió mucho, cambió la relación incluso entre el personal político. Yo recuerdo que en el periodo de la República, cuando yo era muy joven, los políticos de derecha y los de izquierda no se hablaban, no tenían ninguna relación. Era inimaginable ver comiendo juntos en un restaurante a Gil Robles y a Indalecio Prieto. Y el cambio político en España ha creado un tipo de relaciones mucho más abierto, mucho más amplio, en el que se puede hablar y se puede discutir. Se podía, sobre todo en el periodo de UCD. Hoy parece que volvemos a un tiempo en que es muy difícil que un dirigente de derechas como Rajoy tenga una relación personal fácil con un dirigente. Bueno, esta es la ciudad Nuevo Juan del Grijalva y estamos en la parte norte de la ciudad y esta es mi casa. ¿Cuándo me vas a visitar para la taquería? Pues ya estamos por ir porque hay hambre. A ver si me invita unos tacos para... Está bien, te invito, no me pagas a dos y ahí va el negocio poco a poco prosperando. El motivo por el cual estamos aquí es cuando el cerro que se desplomó, fuimos albergados y del albergue fuimos a campamentar y nos trajeron para acá y me dijeron, no, pues te vamos a dar un local para que ahí trabajes y ya sea un poco más fácil para ti. Pues acepté con gusto. Pues yo ya tiene como un mes que llegué aquí y mi ánimo ahora sí, siempre lo he dicho, es el trabajo. Antes mi papá nada más trabajaba y ahorita también trabaja mi mamá. Ya ve que antes era diferente las situaciones y más pues nosotros que nos crecimos más que nada marginadas en los ranchos. Nuestra forma de vivir era diferente porque para transportarnos en lancha. Y yo la verdad yo me crecí con mis padres pues, pero nunca había trabajado, fui muchacho, nunca trabajé. Pues en mi escuela antes teníamos solo un maestro y aquí tenemos un maestro pero por materia. Y la verdad me siento contento pues de estar así, aunque trabaja ella, pero estamos ahora sí que juntos. Y esa es una nueva motivación que tengo pues, el cambio, como decían ustedes, el cambio. Pues estuvimos acampamentados en Ostoacán a través de 2 años ya. Nos pasaron a la nueva ciudad, que pues para mí es
un honor estar ahí porque la casita es tan preciosa, ¿ves? Y ya tenemos donde vivir. Nos trajeron varios proyectos. Nosotros decidimos agarrar este proyecto de lácteos y tuvimos varias capacitaciones. Ahora totalmente ya cambió, pues, ya va a ser distinto. Allá donde estábamos era el pueblo chiquito, era como de unas 50 casas. Y ya pues ahora aquí donde vivimos pues ya es más grande, pues ya es una ciudad. Pues allá teníamos que andar, pues cruzar el río para llevar a un niño o cuando alguien estaba enfermo. Llegar al centro de salud, que era chiquito y casi ni medicinas había tampoco a veces. Y pues ahora pues ya tenemos el hospital aquí y pues está grande y hay medicinas bastante. Ajá. Don Santiago, el operador de la transición fue Adolfo Suárez. Adolfo Suárez llegó a declarar y a garantizar que no se legalizaría el Partido Comunista. Adolfo Suárez legalizó el Partido Comunista. Usted tuvo muchas pláticas con él. ¿Cómo fueron esas pláticas? ¿Quién convenció a quién? ¿Usted a Adolfo Suárez de que legalizara el partido o él de que tenía que cambiar algo, o sea, hacer ciertas declaraciones del partido para ser legal? Cuando yo tengo mi primera entrevista con Adolfo... ¿En secreto? En secreto, en febrero del 77. La entrevista comienza con que Adolfo Suárez me dice: usted y yo hemos jugado una partida de ajedrez sin vernos. Y usted me ha obligado a poner mis fichas donde usted ha querido. Efectivamente, la idea primera de Suárez, del grupo de dirigentes reformistas y del mismo Rey, era hacer cambios que llegaran hasta el Partido Socialista, pero que excluyeran al Partido Comunista, porque la fuerza física material más importante en ese periodo, que era el ejército, estaba mandada por gente radicalmente opuesta a legalizar al Partido Comunista. Ellos estaban convencidos que habían derrotado al comunismo internacional en los años 30 y que el comunismo no podía reaparecer y legalizarse en España. Y Suárez y el equipo reformista en un primer periodo pues está en contra de la legalización, presionado por el ejército sin duda. Pero Suárez y el Rey llegan a convencerse, sobre todo después del entierro de los ahogados de Atocha, en el que nosotros en Madrid organizamos una manifestación de duelo muy disciplinada, muy amplia. Después de eso,
terminan convenciéndose de que es imposible hacer un sistema democrático sin legalizar a un partido que en ese momento, en la clandestinidad, tiene 200.000 afiliados y dirige lo único que se mueve contra el franquismo en España, de verdad. Y llegan a la conclusión de que, bueno, hay que legalizar al Partido Comunista. Al principio, cuando ellos empiezan a plantearse este problema en serio, a través de Ceausescu, el presidente rumano, el rey me transmite un mensaje diciéndome: tienen ustedes que esperar 2 o 3 años a que funcione la democracia y entonces les legalizaremos. Mi respuesta al mensaje del rey es que o nos legalizamos todos o no hay un cambio democrático de verdad. Y repito, lo de los abogados de Atocha, el entierro, acaba de convencer al rey y a Suárez de que hay que legalizar al Partido Comunista. En ese momento, el Partido Comunista no es solo el partido con más influencia real en la oposición. Es también un partido que tiene en Europa un gran prestigio. Y lo tiene porque, junto con italianos, con los comunistas italianos y los comunistas franceses, hemos puesto en marcha lo que se llamó el eurocomunismo. Y yo tengo una relación espléndida personal con Mitterrand, por ejemplo, con los demócratas cristianos italianos, con los socialistas italianos, y en ese momento, en el debate con la dirección soviética, nos ha dado la simpatía en general de los medios de izquierda europeos. A mí me detienen en Madrid en diciembre del 76 y inmediatamente en toda Europa hay un movimiento de solidaridad en el que participan incluso el gobierno italiano. Hace saber en ese momento al rey que debía visitar Italia, que si 15 días o 20 días después de mi detención, que si yo estoy preso no pueden garantizar su seguridad. Y era un gobierno de la democracia cristiana y del Partido Socialista, pero que tenía con nosotros una relación muy buena, muy positiva. Es decir, nos apoya no solo la parte más activa en la oposición del pueblo español, sino también la simpatía europea. En ese momento, repito, gozamos de mucha popularidad y todos esos factores contribuyen a que el rey y Suárez se convenzan de que hay que legalizarnos. Y hay en febrero del 77, en vísperas de la llegada de Berlinguer y de Marché a Madrid a entrevistarse conmigo, hay la entrevista con Suárez, que empieza también pidiéndome que no hagamos la reunión, pero yo le digo, si usted quiere que en Europa
se crean que va usted hacia la democracia de verdad. Tiene usted que permitir esa reunión le va a ayudar a usted en Europa. ¿Qué va a hacer usted si no? Va a impedir que Marché y Berlinguer, dos líderes europeos importantísimos, entren en Madrid. Y si entran en Madrid, ¿va a impedir usted que se reúnan conmigo? ¿Se da usted cuenta de lo que va a pensar Europa de un... Y Suárez, que era un hombre muy vivo, era un hombre de talento indudable, pues lo comprendió y me dijo, de acuerdo en que hagan ustedes la reunión. Y el embajador rumano esperaba en casa de un amigo mío, lagunero, para decirme esa noche que habían recibido la petición de España de aplazar o de no hacer la reunión. Y yo que había aceptado una entrevista con él a la hora de la cena, pues aparecí a las 12 de la noche porque la reunión con Suárez se dilató durante 6 horas, en la que hablamos de todo, ¿no? Y cuando él va a decirme que el gobierno español pide que aplacemos la reunión, yo le digo, mira, el gobierno español se ha reunido hoy conmigo, el presidente, y nos ha autorizado la reunión. Es decir, hubo ahí sin duda, la legalización del Partido Comunista cayó muy mal en los mandos del ejército, muy mal. Y al día siguiente se reúnen los mandos del ejército, los generales, los almirantes, y publican una declaración contra el gobierno por haber legalizado al Partido Comunista. Yo creo que esa declaración fue una de las causas de que el voto comunista un mes después fuese más bajo de lo que hubiera sido, porque esa declaración era una advertencia a los votantes. Ojo, que si votáis comunista, aquí estamos nosotros y vamos a tomar las cosas en nuestra mano. Y en un país cuya mayoría tenía mucho miedo todavía, esa advertencia del ejército, yo creo que desvió muchos votos que hubieran venido al Partido Comunista hacia el Partido Socialista, que entonces era una cosa nueva, porque en la clandestinidad no se la había visto, y aparecía entonces. Yo creo que esa actitud del ejército nos hizo mucho daño, y que la gran concesión que hicimos los comunistas no fue la monarquía ni la bandera. La gran concesión que hicimos fue ir a esas elecciones, a pesar de la declaración del alto mando. Pero eso nos planteó a mí muy particularmente un problema de conciencia tremendo. Si el Partido Comunista, después de esa declaración, sale diciendo que no va a las elecciones próximas porque están influidas
por la amenaza del ejército, el gobierno Suárez cae y vuelve a cerrarse la situación política en España. Y ahí yo opté por ir a las elecciones incluso en esas condiciones de inferioridad, pensando que, en fin, de cualquier manera eso iba a abrir una vía democrática y iba a permitir cambiar, cosa que no hubiera sido posible, repito, sin el entendimiento entre reformistas del franquismo y oposición. Es el Centro de Salud Nuevo Juan de Grijalva, aproximadamente que está trabajando tendrá como unos 3 meses. La verdad es una clínica que tiene tecnología más que nada porque cuenta con un ultrasonido, cuenta con un electro y un colposcopio. Por eso la gente de otro lugar están viniendo, porque cuenta con esas especialidades. Pues antes mi familia pues era diferente, no tenía ni negocio ni nada como para manejarlo. Pues ahorita sí, ahorita tenemos mucho apoyo pues que nos ha venido. Ahorita pues me siento contenta, me siento feliz porque ya tengo un trabajo y un trabajo estable donde pues puedo salir adelante yo y sacar adelante a mi hijo. Yo pienso que el niño que quiere estudiar y uno de padre que lo apoye, ya es más fácil así que ellos puedan aprovechar algo. Pues nosotros nos sentimos muy felices, muy diferentes. Pues tenemos nuestra casita, mi hija pues ya tiene su casa y su niño pues tiene un hogar para tener su bebé. A la realidad me siento contentísimo porque ya cambió todo, bueno, ya cambió, ahora sí que en la forma de vivir. Yo no tengo que madrugar, está bonita la escuela, se aprende más y nada más. Carecíamos de muchas cosas y hasta hoy nosotros podemos ya decirle a nuestros hijos que hoy ya tienen su escuela cerca, el centro de salud, cuentan con agua, con drenajes, con calles pavimentadas, con muchas cosas que antes no lo teníamos. Yo me siento a gusto como padre de familia porque mis hijos lo están viviendo, cosa que nosotros en el pasado no lo pudimos ver pues porque no habían esas cosas. Nosotros no pudimos terminar una escuela, pues tener aunque sea una pequeña carrerita porque no tuvo nuestro padre para andarnos a donde habían escuelas para que estudiara uno, no se pudo. Hoy nosotros con esta oportunidad está abierta para que nuestros hijos puedan lograr un estudio ahorita. Sumamente honrados los chiapanecos en este encuentro histórico para Chiapas, inolvidable para los chiapanecos y para un servidor. Muchísimas gracias por haber aceptado estar en Chiapas y que disfruten de esta estancia en este mundo mágico. ¡Bravo!
Don Santiago, luego, revisando la transición, llegaron los pactos de la Moncloa. Hasta la fecha creo que usted es el único que los ha defendido en cuanto a profundidad. ¿Qué papel jugó el Partido Comunista en la redacción, en el enfoque, en el alcance reformador que tuvieron los pactos de la Moncloa y qué valor tuvieron para la transición? Pero los pactos de la Moncloa no fueron solo pactos económicos y sociales, fueron pactos políticos. Y en realidad los pactos de la Moncloa son el único texto que existe del acuerdo entre la oposición democrática y los reformistas del régimen. Es el único texto escrito. Todos los pasos que habíamos dado anteriormente eran pasos dados improvisadamente, yo diría, y los pactos de la Moncloa tienen toda una parte política que Fraga no firma, la parte política, que es la parte de la liquidación del régimen franquista, de su legalidad, y tienen una parte económica social. La parte económica social era muy importante porque en ese momento había una crisis gravísima en España, ¿no? Y ahí lo esencial de ese pacto, a mi juicio, fue que nosotros aceptamos que durante un cierto periodo los salarios más altos no crecieran durante un año o dos, me parece que era, pero los salarios bajos sí crecían. El 20% de la masa salarial era para elevar los salarios más bajos. Y esa concesión la hacíamos porque en realidad el país había una inflación del 40%, si no recuerdo mal, y al mismo tiempo un estancamiento económico tremendo. Y si queríamos consolidar el cambio político, era necesario combinarlo con esos pactos. Y eso ya en la larga primera conversación de Suárez y mía, eso ya fue prácticamente una de las ideas en las que estábamos de acuerdo. Yo tenía la experiencia del fin de la guerra mundial en Europa, y el Partido Comunista francés, al derrotar al fascismo, tenía una consigna en Francia, que era trabajar más, y pedía a los trabajadores que trabajaran más para reconstruir un país que estaba en ruinas, Y en Italia también el Partido Comunista con Togliatti había prestado mucha atención a la reconstrucción económica del país. En España la guerra era una cosa de hacía ya años, muchos años, pero el país estaba también hundido económicamente. Y o acompañabas el compromiso político democrático en un compromiso económico social temporal, o corrías el peligro de que el cambio político se hundiera. Y esa fue la razón de los pactos de la Moncloa, en la que lo que nosotros obteníamos también era la anulación de toda la legislación del franquismo,
el compromiso de hacer una constitución democrática, tal, es decir, el cambio político. Ahora, finalmente, el 23F, usted estaba ahí. Yo estaba ahí, sí. Fue de los pocos, junto con Gutiérrez Mellado y Suárez, que permaneció sentado a la hora de los disparos. Sí. ¿Qué sintió ahí? Primero, en el momento y la circunstancia, y luego el análisis político. Mire usted, yo en ese momento no esperaba el golpe. Lo había esperado siempre. Si yo había dicho en la Cámara, incluso en algún discurso, que había que estar en guardia frente a ese peligro. Pero en ese momento no lo esperaba. ¿Por qué? Pues porque Suárez, que era el coco para los generales y para la extrema derecha, se había convertido en el enemigo a abatir. Ya no era jefe de gobierno, había dimitido. Y en su lugar, la UCD proponía a Leopoldo Calvo Sotelo, que era el nieto, sobrino, no sé qué, del protomártir del Calvo Sotelo, que había estado a la cabeza de la extrema derecha en los tiempos de la República. Y por eso en ese momento yo pensaba que eso iba a apaciguar a la extrema derecha. Y cuando entró el grupo de Tejero allí dando voces y tal, pues para mí fue una sorpresa total. Y recuerdo que le dije a Soletura, que estaba a mi lado, le dije, Pavía viene antes de lo que yo esperaba. Pavía era el general que había derribado a la Primera República con un golpe de Estado sobre el Parlamento también, allá en el siglo XIX. Y bueno, cuando le vi entrar a Tejero, yo le conocía su físico, porque había estado ya metido en la conspiración Galaxia. Cuando le vi ya supe que si aquello triunfaba, a mí me iban a matar, y en milésimas de segundo la conclusión a que llegué es que, bueno, me podrán matar, pero no se van a reír de mí.